De la oposición antes, cuando el kirchnerismo era gobierno, era que no escuchaban, que no aceptaban propuestas. Digo, ¿y cómo ven ustedes a Cambiemos con estas propuestas que han hecho ustedes? ¿Los van a escuchar? ¿Tienen esperanza? En la provincia de Buenos Aires no fue así. Digo, y ustedes seguramente han sido testigos de un montón de veces de haber ido yo a la legislatura y de haber recibido legisladores de la oposición, y la verdad que siempre tuvimos buen diálogo y hemos aceptado propuestas, incluso muchas leyes tributarias de la provincia de Buenos Aires que nosotros habíamos enviado ya como propuesta, no cerrada porque nunca fueron cerradas, pero sí como propuesta, fueron modificadas varias veces y con buenas modificaciones. Así que creo que esto por lo menos no es cierto para la provincia de Buenos Aires. Nosotros siempre aceptamos las propuestas de los legisladores cuando veíamos que había una actitud positiva y honesta detrás de cada una de esas propuestas, entendiendo por supuesto que después uno hace política con esa propuesta, pero siempre hemos aceptado. Y recuerdo una en particular que fue ingresos brutos sobre los juegos de azar, por ejemplo. Nosotros hacíamos una propuesta y se hizo otra que era superadora de lo que nosotros habíamos hecho. El gobierno a nivel nacional abrió debates profundos sobre la Argentina. Y la verdad que desde la oposición, y yo fui 4 años diputado, presidía la Comisión de Presupuesto, independientemente que en el tema presupuestario muchas correcciones se hicieron a pedido de la oposición en muchas leyes, pero en los grandes temas de la Argentina, el gobierno recibió enfrentamientos rudos, duros, de la oposición, frontales. El gobierno, renta agropecuaria, discusión de los derechos de exportación o retenciones móviles, la 125. Sí. Reforma de la ley de medios. Reforma del sistema del Poder Judicial, poder opaco si los hay. Reforma del esquema de abastecimiento en la Argentina. Fueron debates realmente abiertos, donde la sociedad se pone a discutir el rol de los medios en la Argentina, donde se pone a discutir la necesidad de que haya más transparencia en un poder del Estado como es el Poder Judicial, en cuanto a la trazabilidad de las causas, en cuanto a la designación de personal, en cuanto a la homogeneidad de los fallos, digamos. Tampoco lo hubo en la discusión de la renta agropecuaria, tampoco lo hubo en la cuestión de la formación de precios. Es decir, hubo leyes muy importantes. A mí me tocó ser miembro informante de la Ley de Mercado de Capitales, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y la verdad es que la oposición era frontal. Digo, nosotros tuvimos una discusión, me tocó, si se quiere, sobre inserción internacional, los acuerdos con China. En ese momento parecía que, no sé, que nosotros iban a venir todos los chinos a vivir acá, y no era así. Y uno escuchó, puede ver el diario de sesiones del Congreso, yo fui miembro informante de ese acuerdo. Ahora después, cuando llega el gobierno de Cambiemos, inmediatamente el swap con China lo transforma en dólares y se beneficia, y el presidente ha ido ahora a China y ha tenido que discutir el tema represas, y elige a China como un actor, porque evidentemente con Estados Unidos es famosa la historia de que nosotros somos competitivos con ellos y nos dificulta integrarnos. No voy a profundizarla. Quiero decir, no es real que el gobierno nuestro no ha puesto en debate grandes temas de la Argentina. Ahora, también es real, digamos, la ley de medios se derogó por un decreto de necesidad y urgencia. No se abrió un debate si la nuestra era malo, y hemos escuchado decir al secretario de Comunicación que la mejor ley de medios es la que no existe. Entonces, realmente estamos en una situación de dificultad y de discusión franca y democrática de grandes temas de la Argentina. Lo que decía Silvina, en el plano económico. Bueno, nosotros queremos que el agro sea muy competitivo, y de hecho lo es. ¿Por qué? Porque necesitamos, no hay generación de puestos de trabajo sin una industria fuerte. Necesitamos que haya una compensación de competitividad. Bueno, pero esta discusión no se da en el país. Pero para que el agro sea competitivo tenés que tomar todo el agro. El agro no es soja. No es solo soja. Incluso te diría, debiéramos tener una consideración muy especial por el tema carnes. O las economías regionales, porque también se produce peras y manzanas, ajos y cebollas, se produce pimientos, papas, etcétera, digamos, el tomate. La Argentina es un complejo productor y muy diversificado, y hoy lo que es expansivo es la agricultura pampeana, la zona núcleo, etcétera, que bueno, este año está muy golpeada por las inundaciones, está todo el país golpeado por las inundaciones. Pero yo creo que uno debiera tener una política en un país agroexportador como este muy agresiva para incrementar las otras producciones.
Porque cuando se compara con Australia, a la Argentina, y hacen esta cosa, digamos, bastante amateur, digamos, de considerar que la economía argentina puede parecerse a la australiana, bueno, pongamos las cosas sobre la mesa, perfecto, ¿el Estado qué va a hacer? Porque Australia exporta $10.000 por habitante y Argentina 1.200. O sea, bueno, ¿quién va a poner la exportación adicional? ¿Qué sector? Porque estamos exportando, somos el tercer exportador mundial de soja, el segundo de aceite. ¿Quién va a ser Se vienen dando muchas políticas de ajuste y anuncian algunas más para después de las elecciones, aunque por lo menos. ¿Creen que se viene una ola de privatizaciones como en los 90 o no? Yo primero celebro que esta vez sean honestos en las propuestas. Cuando el ministro de Finanzas dice que los salarios van a estar por debajo de la inflación, ese asalariado ya sabe que tiene que votar. Cuando el ministro de Finanzas dice que ahora no quieren hacer un ajuste porque quieren ganar las elecciones para luego hacer el ajuste, bienvenido que lo diga ahora y no como pasó antes, digo. O el presidente que habría dicho que hay que reducir el presupuesto en el año 2018 en 500.000 millones de pesos. Para que ustedes tengan idea, y lo saben nada más, el presupuesto de la provincia son 500.000 millones de pesos. Entonces es como si durante un año desapareciese del mapa la provincia de Buenos Aires, directamente, con sus 600.000 familias que viven. Digo, o sea, celebro que lo digan antes, por lo menos esta vez, como me parece por lo menos una muestra de honestidad, aunque ahora tratan de taparlo, como por ejemplo las tarifas, que dicen, bueno, no las vamos a hacer ahora, las vamos a hacer después de las elecciones, pero por lo menos lo han dicho. Así que en ese sentido, bueno, me parece positivo que lo digan antes. Pero sí, por otra parte, obviamente hay un temor muy fuerte de por dónde va a venir este ajuste. Y creo que también hay una cuestión propositiva. Uno puede ampliar la estructura productiva para que eso agrande, ensanche el espacio fiscal y uno tenga un Estado que tenga un rol distinto en la economía, un rol planificador, un rol generador de puestos de trabajo. O sea, no hay que achicar las cuentas públicas, sino que uno puede agrandar el espacio productivo y el espacio fiscal. Pero digo, y en ese sentido van todas las propuestas que nosotros hacemos. Si ellos siguen en este plan A, como le dicen ellos, que no hay plan B y que van a seguir en esta tesitura, sí creo que va a empezar a haber muchos problemas, como dijo Roberto, primero en el sistema jubilatorio. Creo que ahí va a ser uno de los grandes sectores a mirar entre todos nosotros y sobre todo los medios periodísticos. Me parece que ahí hay que ponerle mucho el ojo. Las provincias, porque naturalmente lo que se hace del Estado Nacional es transferir el problema a las provincias. Cuando en los años 90 el Fondo Monetario decidió que Argentina tenía que recortar el déficit a nivel nacional, lo que se hizo fue transferir el sector educativo, transferir el sector salud, se transfieren cosas a las provincias para mostrar que el gobierno nacional está equilibrando las cuentas. Entonces las provincias es otro foco a mirar y bueno, ahora se quiere hacer un pacto fiscal con las provincias en donde las provincias, como decía Roberto, eliminen ingresos brutos y aumenten los impuestos patrimoniales en el entendimiento de que se redujeron los impuestos patrimoniales a nivel nacional porque si no nadie iba a querer blanquear. Entonces como no lo puede hacer el gobierno nacional, se lo trasladan a las provincias sabiendo que los impuestos patrimoniales en cualquier provincia tienen una participación muy chiquitita de toda la estructura tributaria. Más del 70% de la estructura tributaria de cualquier provincia es en ingresos brutos. Eso es peligroso para las provincias, o sea, se va a venir un ajuste muy fuerte en las provincias. Y por otra parte yo creo que también peligran distintas ramas dentro de cada una de las empresas nacionales. Y no creo, yo o por lo menos espero, es el deseo, que no se atrevan a privatizar las empresas que se reestatizaron, que tienen que ver con la soberanía de todos los argentinos. Pero sí creo que puede haber, como está sucediendo en el sector privado, que se empiezan a rematar sectores, ramas de actividad dentro de cada una de las empresas. Entonces se va terciarizando y eso lo que hace la terciarización es bajar el salario de los trabajadores que antes estaban en una empresa más grande. 55.000 millones de dólares. El fondo más grande de Argentina. Es el activo más grande que hay del Estado Nacional, digamos. Ya han vendido una parte de acciones, con una ley especial que sacaron, porque estaba prohibida la venta de esas acciones. En lugar de construir un fondo soberano, como intentó el gobierno anterior de hacer, y de tener de respaldo a la acción del ANSES, yo creo que van a ir privatizando, van a devolver acciones a las empresas, a las grandes empresas de medios, a las productoras de acero, a los bancos, porque en realidad ya lo hicieron. Eso lo hicieron cuando tenía el Estado las acciones en los años
81, 82, las vendieron a precio vil, digamos, en esa ocasión, después de la guerra de Malvinas. O sea que los mismos actores van a usar el mismo solución o el mismo remedio ante la falta de financiamiento. Y yo creo que eso va contra la sustentabilidad del modelo de jubilaciones y pensiones que tiene la Argentina, porque esa era parte de un activo conquistado. El otro día le escuchaba a Marcos Peña cuando le preguntaban por los recortes, si yo le hubiese hecho lo mismo, dice. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y digo, así como en la profesión de ustedes siempre hay opciones, ustedes hoy tomaron la decisión de venir acá, pero podrían haber hecho otra cosa. En economía siempre hay alternativa también. Somos como la cualquier... nota del día. como en cualquier otra profesión, siempre hay alternativas. Y rescato algo que por ahí dijo Roberto hace unos minutos. Nosotros partíamos de un año 2003 que había sido muy duro para Argentina, con una caída del Producto Bruto terrible, un aumento de la pobreza, del desempleo, etcétera, etcétera. Durante muchos años lo que se hizo es estimular la demanda para hacer que se salga de esa pobreza, se salga de ese desempleo que se había arrastrado con el modelo anterior. A eso lo que había que hacer era complementarlo con una mirada desde la oferta, decimos los economistas. Es una mirada del sector productivo. Y en ese sentido nosotros ya hemos desarrollado, Martín es una de las personas con la cual habíamos trabajado mucho, un plan de desarrollo con equidad territorial, y para lo cual habíamos hablado con organismos multilaterales de crédito para poder financiarlo. Habíamos tenido una experiencia exitosa en la provincia de Buenos Aires, a los organismos multilaterales les había gustado y queríamos trasladar ese programa a todo el país para tener esa mirada de la economía fina, ¿sí? De la economía, de la microeconomía. Ustedes saben que hace muy poco ganó el Premio Nobel de Economía, se le dio a unos economistas que vincularon la macroeconomía con la microeconomía. Esto por ahí en Argentina cuesta vincularlo, pero uno tiene que hacer ese esfuerzo. Nosotros habíamos hecho una propuesta en ese sentido y era esto, mirar el lado de la oferta, porque había que complementar lo anterior. Roberto hace un momentito lo dijo, pero hoy lo que pasó es que no se complementó porque no hay una mirada de la oferta, pero además de eso se rompió lo que se había hecho. Entonces hoy no tenemos ni la demanda ni la oferta. Por eso la propuesta que nosotros hacemos es volver a reconstruir esa demanda, siempre teniendo la mirada productiva, o sea, complementar las dos cosas, la demanda y la oferta, pero de ninguna manera hubiéramos hecho lo mismo. Una pregunta que habitualmente me hacen es, por ejemplo, el tema buitre, si hubiéramos hecho lo mismo. Y la verdad que no hubiéramos hecho lo mismo porque el 93% de la resolución de los holdouts lo hizo un gobierno peronista de una deuda que no tomó y de un default que no declaró. O sea, ahora se dice, bueno, se resolvió el 7%, que está cuestionado porque todavía sigue habiendo juicios, y parece que eso hubiera resuelto el tema de los holdouts. Y no, la verdad que el gobierno anterior resolvió el 93% de esa demanda internacional. Nosotros hubiéramos seguido en el camino de negociar a favor de Argentina y no de salir a pagar lo que exigía los fondos buitre o los acreedores, ¿sí? Porque eso no es una negociación, es simplemente salir a pagar. Y en ese sentido nosotros incluso teníamos planificado en nuestra curva financiera tenerlo resuelto recién por diciembre del 2016 o principio de este año. O sea, no teníamos de ninguna manera planificado hacer lo mismo y siempre hay opciones. Que es muy importante. Aunque sean tres acá y nosotros dos, valemos más. Sí. Creo que hay un punto interesante. La Argentina tiene una tasa de ahorro muy alta, que se expresa a veces muy claramente y otras veces encubiertamente, porque hay un proceso de autofinanciamiento de la producción en el sector empresario nacional muy marcado. O sea, tiene una tasa de ahorro alta y una tasa de bancarización del crédito muy baja. Por eso nosotros proponemos, el Banco de Desarrollo no es un saludo a la bandera, es un mojón que se planta para decir, bueno, nosotros vamos a capturar parte de ese ahorro y en lugar de generarle solo el incentivo de invertir en dólares, hay que generarle otro incentivo para que esos recursos se canalicen al aparato productivo, cualquiera sea, desde el Belgrano Cargas o el sector industrial, el sector de puertos, la infraestructura, petróleo, lo que sea. El segundo punto que marcamos nosotros es que hay que tener un banco de hipotecario que financie hipotecas. O sea, tenemos un banco hipotecario con todo su derecho, que es un banco más del sistema financiero, dedicado a la banca transaccional, a financiar consumo, pequeñas empresas, medianas, grandes, pero escasamente tiene vinculación con el crédito hipotecario. Hay que tener un banco hipotecario, este u otro, que se dedique a financiar a 30 años la vivienda de los sectores de clase media y de clase media baja y sectores populares que de otra manera no tienen ninguna posibilidad de llegar a acceder a la vivienda. Aún con costos presupuestarios, porque probablemente haya parte de ese financiamiento, como ocurre en todo el mundo,
en todo el mundo, en cualquier país del mundo, digamos, que el Estado subsidia parte de su financiamiento a largo plazo, digamos, el segundo punto. Y el tercero es que nosotros estamos considerando que hay necesidad de que se amplíe el sistema bancario, hay que ir a la reforma de la ley de identidad financiera, nosotros lo planteamos en las propuestas. Hay 2 o 3 proyectos en la Cámara de Diputados, no sé, hay que buscar la vuelta de consenso con el gobierno, porque este sistema está controlado solo por 8 o 10 entidades bancarias, que controlan el 80% del crédito, el 70-80% del crédito, depende de las coyunturas. Y eso, decididamente, ha hecho que la Argentina sea el país con menos relación de crédito al sector privado con relación al Producto Bruto. Algo te está diciendo, digamos, o sea, no hay cómo apalancar la expansión. En ese contexto, entonces, la posibilidad de usar el crédito para financiar el desarrollo productivo es imprescindible. Bueno, en las propuestas nuestras está muy marcado, algo que el gobierno no está haciendo, porque si vos me decís, mira, hicieron un avance muy grande, yo los felicito realmente, que hayan aprobado un banco para que opere solo por internet y que sea un banco virtual y todo eso, está bien. Esto existe, hay en Brasil, hay en Europa, en distintos países, me parece extraordinario, pero eso no resuelve el problema del financiamiento en la Argentina. Ni el financiamiento del consumo, ni el financiamiento empresario, ni el corporativo. Entonces, yo creo que hay que ir en serio a este debate. Y es un tema que hay, bueno,